al amanecer de civilizaciones magníficas, cuando los oráculos aún revelaban misterios a la realeza y los chamanes eran custodios del saber cósmico. La conexión entre el ser humano y las plantas era sacrosanta. No era una tendencia pasajera ni una evasión disfrazada de sanación, sino una profunda comunión entre alma, cuerpo y la naturaleza. En este contexto ancestral, el cannabis no era solo una planta, representaba un umbral. Sin embargo, un umbral no siempre lleva a la luz. También puede abrir senderos hacia los recovecos oscuros del espíritu. En el centro de este video surge una interrogante, rara vez considerada seriamente: ¿qué repercusiones espirituales acarrea el consumo de marihuana? No abordaremos puntos de vista gubernamentales, la ciencia oficial ni la cultura popular que la ensalza como un símbolo de rebeldía. Buscaremos respuestas en antiguas doctrinas, en el trasfondo de escritos sagrados y en las palabras de místicos que se atrevieron a ir más allá del humo. Prepárate para una odisea que abarca continentes y épocas, citando desde el Yurveda de la antigua India hasta el hermetismo de Alejandría, pasando por ritos rastafaris y las profecías de santos etíopes, no con afán de juzgar, sino de esclarecer. El cannabis, esta especie ahora trivializada, penalizada y glorificada por igual, fungió en muchas tradiciones como una llave sagrada, while las llaves, como sabemos, no son para ser veneradas, sino para destrabar puertas. ¿Pero qué puertas? En la India antigua, el Yurveda la catalogó como una de las 5 plantas santas de la tierra, descrita como obsequio de los dioses, portadora de amrita, el néctar de la inmortalidad. Su vínculo directo con Shiva, el disolutor y restaurador, no es fortuito. Shiva es el maestro de la danza cósmica, el que desvanece la ilusión. Sus devotos, los Sathis, la consumían en chillums de barro durante prolongadas meditaciones, pero siempre dentro de un rito en ayuno, cánticos, aislamiento o no, buscaban euforia, perseguían la aniquilación del ego, la liberación de la identificación corpórea. El cannabis no era un escape, era una confrontación. En el Orient, los maestros taoístas consideraban la planta una aliada de la longevidad y la percepción espiritual. Anotaciones del alquimista He Hong, en el Baopusi, describen combinaciones con ginseng y otras hierbas que inducían sueños lúcidos y expandían la conciencia. Según el taoísmo, cada elemento posee chi, energía vital. El cannabis, al armonizarse con el organismo, podía perfeccionar ese flujo, pero usado por un cuerpo desequilibrado, intensificaba el desorden interno. Amplifica, y como todo amplificador, es peligroso si el instrumento no está calibrado. En el mundo islámico árabe, ciertas corrientes del sufismo medieval también emplearon la planta, especialmente el hachís, en sus ceremonias. Para los sufíes, la meta suprema era el fan, la disolución del yo, la aniquilación del ser ante la presencia divina. Numerosas narraciones aluden a éxtasis místicos, a visiones del amado divino. Pero incluso entre los maestros sufíes había controversia. El insigne poeta y místico Rumi advirtió: ¿para qué buscar a Dios en la embriaguez si Él ya danza sobrio dentro de ti? La planta se utilizaba con mesura y devoción, al dejar de ser un puente para convertirse en un apoyo abandonado. Entre los místicos judíos de la Cábala, no hay mención explícita del cannabis, quizás por el contexto cultural, quizás por prudencia, pero una sabiduría recurrente resuena. El Zohar previene que quienes fuerzan las puertas de la luz, sin preparación, serán absorbidos por su propia ignorancia. En terminología actual, sin un adiestramiento espiritual, cualquier sustancia sagrada se transforma en una trampa del ego. En las tradiciones cristianas gnósticas y esenias, investigaciones arqueológicas, como las de Raphael McCullum y Shula Vinet, sugieren el uso de resinas cannabinoides y hierbas en óleos, para ungir e inciensos de templo. Algunos estudiosos afirman que el Kanath, Bozem, mencionado en el Antiguo Testamento, era en realidad cannabis. Pero, de nuevo, no era para recreación, era ritual, era liturgia, era un acceso a estados proféticos. Usada sin sacralidad, la planta era considerada profana. En África y las Américas, las tradiciones chamánicas autóctonas, tanto del Congo como del Amazonas, profesan una profunda reverencia por las plantas de poder. El cannabis, cuando presente, es tratado con el mismo respeto que la ayahuasca, el mapacho o el peyote. No es la planta la que sana, es el espíritu de la planta, y ese espíritu no se manifiesta sin respeto. En el candomblé, la umbanda y las religiones sincréticas afroamericanas, aunque el cannabis no es un elemento principal, el concepto de axé también aplica. Toda planta posee un axé, una vibración, un propósito. Utilizar una planta sin conocer su axé es como percutir un tambor sagrado sin comprender el orixá que invoca. Incluso entre los rastafaris, donde el cannabis es conocido como ganja
y considerado la hierba de la sabiduría, su empleo está rodeado de ceremonia. Se consume durante las sesiones de razonamiento, encuentros de reflexión espiritual, canto, oración y meditación. La hierba es un sacramento, no un pasatiempo. En todas estas tradiciones, el denominador común es idéntico. El cannabis es potencial, y el potencial es neutro. Puede ser una escalera o un precipicio, una herramienta o una muleta, un portal o una prisión. Lo que lo define no es la planta, sino el usuario, la conciencia, la intención, la preparación. Porque, como enseña el Corpus Hermeticum, el espíritu no se revela a quienes llaman a su puerta ebrios de sí mismos, y quienes buscan la verdad por atajos, podrían descubrir que el atajo era un círculo vicioso. Al final, la verdadera pregunta quizás no sea si el cannabis es sagrado, sino si tú eres lo suficientemente sagrado para utilizarlo. El espíritu humano no camina en soledad. El viaje interior, por muy solitario que parezca, siempre es un eco de la red colectiva a la que pertenecemos. Ninguna práctica espiritual, ninguna planta de poder, ninguna iluminación es puramente individual. Todo lo que nos toca resuena a través de la cultura, y todo lo que la cultura acepta o rechaza, moldea cómo nos relacionamos con nosotros mismos. El cannabis es un ejemplo perfecto de esto. Una planta con raíces místicas ahora convertida en un bien global, un ícono pop, tema de debate político y divisa simbólica de la insurrección juvenil. Pero mucho antes de la legalización o la prohibición, ya era parte de lo sagrado, y en ciertos lugares, aún lo es. En la tradición Rastafari, por ejemplo, la ganja no es una adicción, es un voto, un pacto con lo divino. Surgido en la Jamaica de 1930, el movimiento Rastafari emergió como resistencia al colonialismo y la opresión, pero también como un resurgimiento espiritual enraizado en las tradiciones africanas, la Biblia y una cosmovisión única. Para los rastas, la hierba es la curación de las naciones, como se afirma en el libro del Apocalipsis. Fumarla es un sacramento, una forma de acercarse a Jah, el nombre que le dan al Dios viviente y presente. No hay trivialidad en el acto, hay reverencia. Las sesiones de razonamiento, donde la hierba se fuma colectivamente mientras se participa en la reflexión filosófica, son prácticas litúrgicas. Silencio, escucha, palabras y humo caminan juntos. Allí, la colectividad es la catedral, y la planta, el incienso del espíritu. Pero no son solo los rastas. En el continente africano, especialmente dentro de las tradiciones bantúes, hay registros del uso ritual del cannabis en celebraciones, funerales y ritos de iniciación. No se utilizaba para olvidar el dolor, sino para atravesarlo. Era presencia, no huida. Era una invocación a los ancestros alienation. En la América precolombina, aunque el cannabis en sí no era nativo, el uso de plantas psicoactivas en rituales colectivos estaba muy extendido. El concepto se mantiene en sustancias que abren portales, sí, pero solo cuando están respaldadas por una cosmología, mitos, rituales, sacerdotes, por una estructura colectiva simbólica. Fuera de esa estructura, la planta se desacraliza, se convierte en mera estimulación. Y eso es precisamente lo que hizo la modernidad. Arrancó la planta del templo y la arrojó al estante de los supermercados culturales. La transformó en un meme, un producto, una estética. Lo que una vez fue un sacramento, se convirtió en marketing. Lo que una vez fue un vehículo se convirtió en una marca. La cultura psicodélica de los años 60 intentó recuperar ese valor ritual, pero lo hizo sin raíces, sin linaje, sin iniciación. La gente escuchaba a Alan Watts y Timothy Leary mientras mezclaba cannabis con ácido y política. Era una búsqueda real de trascendencia, sí, pero fragmentada. Huxley ya había advertido en las puertas de la percepción en la experiencia. Visionaria puede revelar, pero no ensina. Muestra, pero no estructura. Y el peligro radica en confundir el atisbo con la permanencia. La cultura occidental, al desacreditar la tradición, creó un vacío peligroso, el de la espiritualidad sin rito, de la experiencia sin ética, del éxtasis sin integración, de la intuición sin acción. El cannabis, en este contexto, se convirtió en un símbolo de contracultura, de rebelión, de libertad, pero casi nunca de responsabilidad espiritual. Por eso, en las tradiciones donde es sagrado, su uso es colectivo. El grupo funciona como contenedor, como brújula, como testigo. En muchos rituales afroamerindios, por ejemplo, nadie usa la planta solo. Hay cánticos, instrumentos, ciclos, purificación. Only el individuo se disuelve para renacer. Y aquí volvemos al meollo del asunto. El cannabis posee un alma cultural. Lleva todas las narrativas en las que ha sido envuelto. Usado en el templo Octoba, como sacramento. Fumado en solitario en la habitación oscura de la soledad ansiosa,
tiende a amplificar la desconexión. Es tan maleable como el agua, pero toma la forma del recipiente en el que se coloca. Y el recipiente de la cultura moderna es superficial, apresurado, cínico. La hierba que alguna vez invocó deidades ahora es tema de series de Netflix. El cáñamo del conocimiento se ha vuelto un folleto de mercadeo, un chiste de stand-up, una rebelión de diseñador. Pero hay resistencia en comunidades indígenas que rechazan el extractivismo espiritual de la cultura blanca, en jóvenes buscadores que están recuperando el ayuno ritual, el ayuno y el canto, en maestros silenciosos que incluso en medio del bullicio urbano enseñan a fumar en oración. La planta permanece igual. Lo que cambia es el contexto, lo que cambia es la intención, lo que cambia es el campo simbólico que nutre la experiencia. Y quizás, en el fondo, esa sea su lección más grande. La espiritualidad no es una sensación individual, sino una frecuencia colectiva. No es lo que sientes, sino lo que generas. No es lo que ves bajo el efecto de la planta, sino en qué te conviertes después de que se desvanece. Como dice un viejo proverbio africano, sí, ¿quieres ir rápido? Ve solo. Pero si quieres llegar lejos, ve en trail, tambor, trail, fuego, trae la planta. La verdadera espiritualidad no se mide por los estados alterados que experimentas, sino por los estados elevados que logras mantener. El sendero no se ilumina por las luces que observas, sino por lo que haces con la sombra que esas luces proyectan. Entre la claridad y la penumbra existe una tenue divisoria, y su nombre es discernimiento. El cannabis, como todas las plantas de poder, no ofrece promesas, ofrece posibilidades, posibilidades que pueden esclarecer o confundir, inspirar o adormecer. Y es aquí donde el buscador espiritual llega a una encrucijada. ¿Busca expandir la conciencia o huir de ella? Oso, a menudo malinterpretado como un hedonista, pronunció algo profundamente sutil. Cualquier cosa puede convertirse en meditación si estás presente, y cualquier cosa puede convertirse en una droga si estás ausente. El meollo no es la planta, es la conciencia que la acompaña, y cuando la presencia se ausenta, el camino se torna un carrusel. Por eso, los antiguos siempre acompañaban las plantas sagradas con ritos, ayuno, cánticos, silencio, preparación, guía, no por superstición, sino por higiene energética. Sabían lo que hemos olvidado. Un portal no es un lugar para hacer turismo, es un lugar de tránsito, y no toda alma está lista para lo que se encuentra al otro lado. El discernimiento, denominado crisis en la filosofía griega y vídica en el Vedanta, es la hoja invisible que distingue lo real de la mera sensación. Es el ojo del centro tercer ojo, no como un poder, sino como una brújula. Y en el uso espiritual del cannabis sin esa brújula, lo que se percibe como iluminación podría ser solo hipersensibilidad. Lo que se siente como visión podría ser un eco mental. Lo que se cree intuición podría ser un deseo disfrazado. Existe una especie de embriaguez que se asemeja a la claridad. Viene con percepciones brillantes, sinestesias, sincronías, pero si estas percepciones no alteran tu relación con los demás, con el mundo, con tu propia sombra, entonces son solo fuegos artificiales espirituales, hermosos, pero sin propósito. El camino verdadero es más austero, exige constancia, y por eso, el cannabis, usado fuera de una senda estructurada, puede generar una adicción mucho más sutil que la química. La adicción a la sensación de espiritualidad, sin la práctica de la espiritualidad. Es sencillo aparentar profundidad bajo el influjo de la planta. Más arduo es ser profundo en el tráfico, en la fila del banco, en un conflicto con quien te hiere. La iluminación no se mide por lo que ves con los ojos cerrados, se mide por lo que haces con los ojos abiertos, los pies sucios de la tierra. Y cuando no hay discernimiento, lo que hace el cannabis es crear un espejo empañado, donde el ego se ve a sí mismo como despierto, cuando en realidad solo echó una siesta en el regazo de las sensaciones, una especie de paz vegetativa, que paraliza más de lo que tranquiliza. En el ocultismo tradicional, existe un principio conocido como la falsa luz de Had. Su brillo superficial carece de cimientos. El cannabis, usado sin sabiduría, puede alimentar precisamente esa ilusión y la ilusión de progreso, mientras se avanza en círculos cada vez más coloridos. Por eso, la planta solo debería usarse espiritualmente, hablando en propiedad, cuando el terreno interior está purificado, cuando hay una intención clara, cuando hay un silencio genuino antes de la inhalación y un silencio aún más profundo después, cuando hay guía, tradición, método, humildad y sobre todo, cuando uno está preparado para la respuesta que dará, porque, como dijo una vez el maestro Sufi Hafiz, Dios es como un espejo que no se burla de tus gestos, simplemente los muestra con nitidez. ¿Es el cannabis una planta con potencial espiritual? Sí, pero todo potencial demanda contexto, disciplina
intención y comprensión. Cuando se despoja de su función ritual y se transforma en un producto cultural, corre el riesgo de convertirse en una distracción más. La auténtica búsqueda espiritual es un arte delicado. No se trata de huir, sino de permanecer. No se trata de ver luces, sino de convertirse en luz. ¿Qué buscas cuando enciendes ese cigarrillo? Paz, espacio, silencio. Si no puedes hallar esas cosas dentro de ti, quizás la planta simplemente te está prestando un espejo, y los espejos solo muestran el reflejo. Si este video resonó contigo, compártelo con alguien que también busque más que solo humo. Alguien que busque claridad, verdad y profundidad. Gracias por ver. Cada vegetal que abre portales también abre espejos. Y los espejos, a pesar de lo que nos gusta creer, no siempre revelan belleza. A veces muestran lo que hemos evitado ver por existencias. El cannabis, al igual que otras sustancias enteogénicas, posee el peculiar don de desvanecer máscaras. Sin embargo, no todo ser está listo para contemplar su propio rostro despojado de ilusiones. Y es aquí donde el auténtico efecto espiritual de la planta se inicia, no en la elevación inmediata, sino en la ineludible confrontación. Carl Jung, pionero de la psicología analítica, acuñó el término sombra para aludir a la suma de los aspectos reprimidos de nuestra psique. No la maldad en sí, sino todo aquello que el ego se niega a reconocer en temores, traumas, anhelos vedados, padecimientos ancestrales. En sus escritos, Jung afirmó que encarar la sombra es el primer paso hacia la integridad. Y no es curioso que muchos al fumar marihuana experimenten ansiedad, paranoia o una sensación de exposición interna. La planta no provoca eso, simplemente despoja el barniz de la persona y lo que emerge es lo que siempre estuvo allí. Para las doctrinas esotéricas, esto no es una sorpresa. En Autodefensa Psíquica, Diane Fortune explica cómo los estados alterados de la conciencia, inducidos por ritos, drogas o traumas, debilitan el campo etérico, haciendo al individuo susceptible a influencias externas. Advierten cuando la conciencia vacila. Entidades de planos inferiores pueden acercarse, alimentándose de las fisuras emocionales expuestas. Esto no es superstición, es psicodinámica sutil. Cuando la mente consciente se retira, ya sea por el sueño, la meditación o el cannabis, el inconsciente asume el control. Y si ese inconsciente está colmado de heridas sin sanar, éstas se manifestarán. Lo que denominamos mal viaje es, con mayor frecuencia, el espíritu intentando purificar el interior. La tradición del Raya Yoga, especialmente en los Yoga Sutras de Patanjali, lo comprende con claridad. Menciona que poderes paranormales pueden surgir espontáneamente mediante el uso de hierbas, pero advierte que estos poderes son engañosos si no van acompañados de discernimiento y ética. Afirma que los CDs pueden volverse obstáculos para el Samdhi, porque alimentan el ego espiritual, una trampa incluso más difícil de identificar que el ego común. Osho, en sus discursos sobre drogas y espiritualidad, aseveró que las sustancias abren puertas que solo el silencio debería abrir. Son atajos, sí, pero atajos inestables, y a menudo, quienes transitan por estas puertas, sin un mapa o guía, regresan por la misma vía, solo que ahora inseguros de su ubicación. A nivel energético, el cannabis incide directamente en el cuerpo sutil. Muchos practicantes de Reiki, Kundalini, Yoga y magia ceremonial reportan una acrecentada sensibilidad del campo áurico tras su uso. Esto puede ser beneficioso si la persona está centrada, pero si no lo está, se convierte en un faro sin capitán, irradiando luz que atrae no solo mariposas, sino también depredadores energéticos. Algunos chamanes amazónicos sostienen en toda planta que abre, es una planta que prueba, y la prueba no es mística, es moral. ¿Qué harás con lo que veas? ¿Huirás? ¿Lo analizarás? Muchos consumidores crónicos reportan una sensación constante de estancamiento. El cuerpo se relaja, pero el alma se paraliza. La creatividad parece fluir, pero rara vez se materializa. La espiritualidad se percibe profunda, pero no produce una transformación genuina. Esto es lo que los cabalistas llaman clipet, capas formadas por percepciones no integradas. Experiencias místicas mal digeridas que se acumulan como polvo en el ámbito espiritual. Crean la ilusión de progreso sin un desarrollo real. Y el mayor riesgo reside aquí en confundir sentir mucho con evolucionar. Porque no toda expansión es elevación. La expansión sin rumbo es hinchazón, y la hinchazón, tarde o temprano, estalla. En este punto, el cannabis, cuando se usa sin conciencia o de forma excesiva, se transforma de planta sagrada en la planta del estancamiento, no por su esencia, sino por el uso desconectado. No genera pasividad espiritual, pero puede ser el marco ideal para quienes ya la albergan internamente. Algunos intentan rebatir así: siento paz, está funcionando, pero la paz generada por un agente externo es como la calma
en una habitación cerrada en hermosa, pero artificial. La verdadera paz surge incluso en medio del caos, porque está enraizada en el núcleo del ser. Si el cannabis te otorga paz, pregúntate, ¿te está enseñando a generar esa paz por ti mismo? ¿O te está alquilando una ilusión pasajera? El auténtico encuentro con lo divino casi siempre comienza con el encuentro con la sombra, y esa reunión no es grata. No hay arcoíris ni filtro sepia. Hay lágrimas, vergüenza, ira, confusión. Pero si persistes allí, respirando, atento, algo sucede. No una revelación alucinógena, sino una silenciosa integración, la aceptación de lo que es, y de ahí, el nacimiento de lo que podría ser. El cannabis, en este contexto, es como un espejo de agua, puede mostrarte el cielo, pero si te sumerges precipitadamente, solo verás barro. El espíritu humano no camina en soledad. El viaje interior, por muy solitario que parezca, siempre es un eco de la red colectiva a la que pertenecemos. Ninguna práctica espiritual, ninguna planta de poder, ninguna iluminación, es puramente individual. Todo lo que nos toca resuena a través de la cultura, y todo lo que la cultura acepta o rechaza, moldea, como nos relacionamos con nosotros mismos. El cannabis es un ejemplo perfecto de esto. Una planta con raíces místicas ahora convertida en un bien global, un ícono pop, tema de debate político y divisa simbólica de la insurrección juvenil. Pero mucho antes de la legalización o la prohibición, ya era parte de lo sagrado, y en ciertos lugares, aún lo es. En la tradición Rastafari, por ejemplo, la ganja no es una adicción, es un voto, un pacto con lo divino. Surgido en la Jamaica de 1930, el movimiento Rastafari emergió como resistencia al colonialismo y la opresión, pero también como un resurgimiento espiritual enraizado en las tradiciones africanas, la Biblia y una cosmovisión única. Para los rastas, la hierba es la curación de las naciones, como se afirma en el libro del Apocalipsis. Fumarla es un sacramento, una forma de acercarse a Jah, el nombre que le dan al Dios viviente y presente. No hay trivialidad en el acto, hay reverencia. Las sesiones de razonamiento, donde la hierba se fuma colectivamente mientras se participa en la reflexión filosófica, son prácticas litúrgicas. Silencio, escucha, palabras y humo caminan juntos. Allí, la colectividad es la catedral, y la planta, el incienso del espíritu. Pero no son solo los rastas. En el continente africano, especialmente dentro de las tradiciones bantúes, hay registros del uso ritual del cannabis en celebraciones, funerales y ritos de iniciación. No se utilizaba para olvidar el dolor, sino para atravesarlo. Era presencia, no huida. Era una invocación a los ancestros alienation. En la América precolombina, aunque el cannabis en sí no era nativo, el uso de plantas psicoactivas en rituales colectivos estaba muy extendido. El concepto se mantiene en sustancias que abren portales, sí, pero solo cuando están respaldadas por una cosmología, mitos, rituales, sacerdotes, por una estructura colectiva simbólica. Fuera de esa estructura, la planta se desacraliza, se convierte en mera estimulación. Y eso es precisamente lo que hizo la modernidad. Arrancó la planta del templo y la arrojó al estante de los supermercados culturales. La transformó en un meme, un producto, una estética. Lo que una vez fue un sacramento, se convirtió en marketing. Lo que una vez fue un vehículo se convirtió en una marca. La cultura psicodélica de los años 60 intentó recuperar ese valor ritual, pero lo hizo sin raíces, sin linaje, sin iniciación. La gente escuchaba a Alan Watts y Timothy Leary mientras mezclaba cannabis con ácido y política. Era una búsqueda real de trascendencia, sí, pero fragmentada. Huxley ya había advertido en Las puertas de la percepción en la experiencia. Visionaria puede revelar, pero no ensina. Muestra, pero no estructura. Y el peligro radica en confundir el atisbo con la permanencia. La cultura occidental, al desacreditar la tradición, creó un vacío peligroso, el de la espiritualidad sin rito, de la experiencia sin ética, del éxtasis sin integración, de la intuición sin acción. El cannabis, en este contexto, se convirtió en un símbolo de contracultura, de rebelión, de libertad, pero casi nunca de responsabilidad espiritual. Por eso, en las tradiciones donde es sagrado, su uso es colectivo. El grupo funciona como contenedor, como brújula, como testigo. En muchos rituales afroamerindios, por ejemplo, nadie usa la planta solo. Cánticos, instrumentos, ciclos, purificación. Onlimite, el individuo se disuelve para renacer. Y aquí volvemos al meollo del asunto. El cannabis posee un alma cultural. Lleva todas las narrativas en las que ha sido envuelto. Usado en el templo Octoba, como sacramento. Fumado en solitario en la habitación oscura de la soledad ansiosa,
tiende a amplificar la desconexión. Es tan maleable como el agua, pero toma la forma del recipiente en el que se coloca. Y el recipiente de la cultura moderna es superficial, apresurado, cínico. La hierba que alguna vez invocó deidades ahora es tema de series de Netflix. El cáñamo del conocimiento se ha vuelto un folleto de mercadeo, un chiste de stand-up, una rebelión de diseñador. Pero hay resistencia en comunidades indígenas que rechazan el extractivismo espiritual de la cultura blanca, en jóvenes buscadores que están recuperando el ayuno ritual, el ayuno y el canto, en maestros silenciosos que incluso en medio del bullicio urbano enseñan a fumar en oración. La planta permanece igual. Lo que cambia es el contexto, lo que cambia es la intención, lo que cambia es el campo simbólico que nutre la experiencia. Y quizás, en el fondo, esa sea su lección más grande. La espiritualidad no es una sensación individual, sino una frecuencia colectiva. No es lo que sientes, sino lo que generas. No es lo que ves bajo el efecto de la planta, sino en que te conviertes después de que se desvanece. Como dice un viejo proverbio africano, sí, ¿quieres ir rápido? Ve solo. Pero si quieres llegar lejos, trail, tambor, trail, fuego, trae la planta. La verdadera espiritualidad no se mide por los estados alterados que experimentas, sino por los estados elevados que logras mantener. El sendero no se ilumina por las luces que observas, sino por lo que haces con la sombra que esas luces proyectan. Entre la claridad y la penumbra existe una tenue divisoria, y su nombre es discernimiento. El cannabis, como todas las plantas de poder, no ofrece promesas, ofrece posibilidades que pueden esclarecer o confundir, inspirar o adormecer. Y es aquí donde el buscador espiritual llega a una encrucijada. ¿Busca expandir la conciencia o huir de ella? Oso, a menudo malinterpretado como un hedonista, pronunció algo profundamente sutil. Cualquier cosa puede convertirse en meditación si estás presente, y cualquier cosa puede convertirse en una droga si estás ausente. El meollo no es la planta, es la conciencia que la acompaña, y cuando la presencia se ausenta, el camino se torna un carrusel. Por eso, los antiguos siempre acompañaban las plantas sagradas con ritos, ayuno, cánticos, silencio, preparación, guía, no por superstición, sino por higiene energética. Sabían lo que hemos olvidado. Un portal no es un lugar para hacer turismo, es un lugar de tránsito, y no toda alma está lista para lo que se encuentra al otro lado. El discernimiento, denominado crisis en la filosofía griega y vídica en el Vedanta, es la hoja invisible que distingue lo real de la mera sensación. Es el ojo del centro tercer ojo, no como un poder, sino como una brújula. Y en el uso espiritual del cannabis sin esa brújula, lo que se percibe como iluminación podría ser solo hipersensibilidad. Lo que se siente como visión podría ser un eco mental. Lo que se cree intuición podría ser un deseo disfrazado. Existe una especie de embriaguez que se asemeja a la claridad. Viene con percepciones brillantes, sinestesias, sincronías, pero si estas percepciones no alteran tu relación con los demás, con el mundo, con tu propia sombra, entonces son solo fuegos artificiales espirituales, hermosos, pero sin propósito. El camino verdadero es más austero, exige constancia, y por eso, el cannabis, usado fuera de una senda estructurada, puede generar una adicción mucho más sutil que la química. La adicción a la sensación de espiritualidad, sin la práctica de la espiritualidad. Es sencillo aparentar profundidad bajo el influjo de la planta. Más arduo es ser profundo en el tráfico, en la fila del banco, en un conflicto con quien te hiere. La iluminación no se mide por lo que ves con los ojos cerrados, se mide por lo que haces con los ojos abiertos, los pies sucios de la tierra. Y cuando no hay discernimiento, lo que hace el cannabis es crear un espejo empañado, donde el ego se ve a sí mismo como despierto, cuando en realidad solo echó una siesta en el regazo de las sensaciones, una especie de paz vegetativa que paraliza más de lo que tranquiliza. En el ocultismo tradicional, existe un principio conocido como la falsa luz de Had. Su brillo superficial carece de cimientos. El cannabis, usado sin sabiduría, puede alimentar precisamente esa ilusión y la ilusión de progreso, mientras se avanza en círculos cada vez más coloridos. Por eso, la planta solo debería usarse espiritualmente, hablando en propiedad, cuando el terreno interior está purificado, cuando hay una intención clara, cuando hay un silencio genuino antes de la inhalación y un silencio aún más profundo después, cuando hay guía, tradición, método, humildad y sobre todo, cuando uno está preparado para la respuesta que dará, porque, como dijo una vez el maestro Sufi Hafiz, Dios es como un espejo que no se burla de tus gestos, simplemente los muestra con nitidez. ¿Es el cannabis una planta con potencial espiritual? Sí, pero todo potencial demanda contexto, disciplina
intención y comprensión. Cuando se despoja de su función ritual y se transforma en un producto cultural, corre el riesgo de convertirse en una distracción más. La auténtica búsqueda espiritual es un arte delicado. No se trata de huir, sino de permanecer. No se trata de ver luces, sino de convertirse en luz. ¿Qué buscas cuando enciendes ese cigarrillo? Paz, espacio, silencio. Si no puedes hallar esas cosas dentro de ti, quizás la planta simplemente te está prestando un espejo, y los espejos solo muestran el reflejo. Si este video resonó contigo, compártelo con alguien que también busque más que solo humo. Alguien que busque claridad, verdad y profundidad. Gracias por ver.